bienvenida a todos y a todas. Gracias por venir desde los que hacemos la Izquierda Diario, Casa Marx, los periodistas y las periodistas que se sumaron a este taller que denominamos Periodismo en tiempos de crisis y resistencia. Judith Camel, Fabián Bergero, hoy tenemos a Fernando Rosso, Shirley, Juan Curcho, también compañeros de ANRED Nacional que van a venir en los próximos talleres, Mónica Reynoso, Lucho Aguiar y otros compañeros de la Izquierda Diario a nivel nacional. Bueno, hoy estamos acá, estudiantes de comunicación, Flavio del sindicato de prensa, compañeros y compañeras periodistas y estudiantes, así que bueno, la idea de este taller empezamos a pensarlo como una forma de poner en debate el periodismo en la actual situación. Hoy en una radio le decían a Fernando, periodismo en tiempo de crisis y resistencia. ¿Cuándo no hubo crisis y resistencia? Bueno, eso es un buen debate que hoy queremos abrir y reflexionar acá. Y hoy es el primer taller, pero a lo largo de cada 15 días, el próximo va a ser el 7 de junio, hoy va a ser un debate más general para pensar en la actual situación de la Argentina, el ataque que hay a los trabajadores y trabajadoras de prensa y también esta práctica que es, Rodolfo Walsh hablaba del violento oficio de escribir, nosotros decimos también el violento oficio de informar y también con el objetivo de empezar a encontrarnos y generar una red de corresponsales que puedan desde cada lugar de trabajo, de cada lugar de estudio, desde las escuelas, desde las universidades, de las fábricas, de los hospitales, poder contar sus historias. Por eso hoy es un primer taller, pero en los próximos nosotros queremos brindar algunas herramientas de cómo escribir, de crónicas, de redacción, de fotos con Emiliano, que está ahí sacando, va a ser nuestro profe de fotografía, Lucas Castillo también de video y edición, Judith y Mónica van a dar cómo contar historias, después van a venir compañeros de Buenos Aires y de ANRED para hablar de cómo el periodismo se hace en las calles y las coberturas de las luchas y las marchas. De acá de Neuquén va a estar también Curcho contándonos su experiencia en la calle acá en Neuquén. Y después vamos a cerrar con un taller sobre periodismo y feminismo que va a venir la compañera Celeste Murillo. Bueno, la idea es, va a haber un ciclo de talleres para poder justamente abrir este debate del periodismo en la situación actual. Hoy Judith va a coordinar, va a hacer un conversatorio y la idea es que expongan y después cada uno pueda abrir y abramos un debate entre todos. Así que le dejo acá a Judith. Del escenario. Bueno, más o menos la idea es así, tirar unos tópicos para que exponga cada uno de los expositores, también que puedan opinar entre ellos, así que les recomiendo que anoten sus consultas para que después al final abramos un espacio de debate que no tiene tiempo ni horario, pero para no interrumpir por ahí la charla planteamos al final. Aunque ya nos conocemos y conocen a los que están, escribí una pequeña presentación para cada uno. Bueno, Shirley Herreros es periodista en el diario Río Negro, también columnista radial. Bueno, su carrera como periodista incluye un destacado rol como cronista de los juicios de lesa humanidad, una tarea que inició gracias a la influencia de Noemí Labruna y que no es menor nombrarla hoy acá. En el diario Río Negro, bueno, se destaca como entrevistadora, abordando una amplia variedad de temas con mirada crítica y atenta, que hoy tanto hace falta. Shirley también se ha consolidado como una voz importante en el periodismo regional, es referente para muchas y muchos de nosotros, y combinado con su formación académica, que tampoco es menor. Bueno, Fabián Bergero, acá a mi derecha, es profesor regular de periodismo y docente de la especialización en maestría en comunicación y cultura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Es investigador, se dedica al estudio del periodismo impreso, digital, aporta muchos de sus conocimientos en este campo
También es integrante del Laboratorio Transmedia de la Patagonia del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales, donde colabora con investigación y análisis. Su aporte académico también incluye 5 libros que abordan temas relacionados con el periodismo escrito y digital, y tampoco es menor decir que es formador de varios y varias colegas de la región. Y Fernando Rosso, que bueno, hoy tuvo la amabilidad de llegar acá a la región, es un destacado periodista, licenciado en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se especializó en periodismo narrativo en la Fundación Tomás Eloy Martínez. Bueno, se desempeña, tiene un papel fundamental para La Izquierda Diario, muchas y muchos lo saben acá, es fundador, director, columnista. Bueno, colaboró con muchísimas revistas, con el Diario A, Revista Panamá, bueno, y también podemos escucharlo en el ámbito radial. Desde el 2018 conduce El Círculo Rojo en Radio Con Vos. También en el campo de la literatura publicó 2 libros, La Hegemonía Imposible, 20 años de disputas políticas, y Existe la clase obrera, son algunos de los títulos. Bueno, esta es la mesa que hoy integra este conversatorio. Y quería abrir una pregunta para los tres, no importa el orden, en este caso, que es ¿por qué debatir el periodismo hoy? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Okay. Bueno, es interesante. Hoy le voy a robar la idea que tiró hoy en una radio con Fabi Polizo, Fernando Rosso, que, bueno, porque siempre hay que debatir el periodismo, ¿no? Es decir, si el periodismo, como recién decía Silvi, siempre está en crisis, también siempre, todo el tiempo, es necesario debatirlo, es necesario que lo pongamos en cuestionamiento. Hay una idea que quiero compartir con ustedes, quizás no todos ni todas lo sepan. El periodismo no es una actividad colegiada, o sea, no es como el trabajo social, no es como la abogacía, o sea, no tenemos colegios, no tenemos organizaciones, asociaciones. ¿Por qué? Porque en la materia prima con la que sí tenemos sindicatos, obviamente, y federaciones, pero no se requiere un carnet para poder ejercer la profesión. ¿Por qué? Esto es porque nuestra materia prima, o sea, con lo que elaboramos, es con la información, es con los hechos, es con la información, es con la documentación. Y si la posibilidad de acceder a la información y de, en consecuencia, opinar, fuera exclusiva de quienes tienen un carnet de periodista profesional, quiere decir que estaríamos ante un grave acto de censura, ¿no? Entonces digo que por suerte la nuestra no es una profesión colegiada. Esto quiere decir que cualquiera puede ejercer el periodismo. Bueno, no tanto, digamos, cualquiera puede ejercer de periodista, no necesariamente ser periodista, porque también tenemos formación académica, pero también tenemos la formación que da muchos. Venimos, porque también fui periodista durante 30 años, tenemos una formación, digamos, que viene de la calle. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Digamos que, como todos potencialmente podemos ser periodistas, podemos hablar y decir, porque tenemos el derecho y la libertad de expresarnos, y porque vamos a realizar un derecho que es el derecho a la información. Bueno, en nombre de esos derechos y esas libertades pasan cosas terribles, ¿no? Que es la que podemos ver en general en los grandes medios de comunicación y en los en grandes, pequeños medios de comunicación. No hay códigos de ética que regulen nuestra profesión, hay algunas cositas como lo que hace FOPEA, ¿no? Y alguna vez una asociación que se llamó Periodistas, bueno, que son organizaciones que, parafraseando a Marx, pero a Groucho Marx, son clubes que, o sea, nunca pertenecería a un club que me acepta como socio. Esa es en parte una cuestión. Ahora, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Los medios de comunicación son los defensores de la libertad de expresión, el derecho a la información. No, son un cuarto poder, ese cuarto poder del que se hablaba durante mucho tiempo, en el sentido de que ejerce como un contrapoder del resto de los poderes del Estado. Y no, digamos, ya no, hoy son un cuarto poder constituido, o sea, son un poder en sí mismo, un poder que tiene tanto poder como un ejecutivo, legislativo y judicial, en el sentido de imponer su agenda, de determinar cuáles son los temas, de imponer la mirada sobre esas cuestiones. Esos medios de comunicación están en manos del poder económico.
O sea, el poder económico no solo es dueño de esos grandes medios de comunicación, sino que también es dueño de las redes sociales. Hoy se agarran el ranking ese que publica la revista Forbes de los 10 millonarios más grandes del mundo. Bueno, esos 10 millonarios, 7 tienen que ver con la tecnología, ¿no? Y estoy hablando de Bezos, lo tengo anotado acá, Musk, Bezos, Gates, Page y Brin, que son los dueños de Google, Mark Zuckerberg. Bueno, esos son los dueños. O sea que estamos, el periodismo, digamos, y los medios concentrados, el periodismo en general, digo, están respondiendo a los intereses de estos grandes sectores. Y ahora, ¿con quién es el compromiso del periodismo? ¿Con quién tiene un compromiso? Bueno, el periodismo tiene un compromiso con la gente, digamos, con la sociedad. El periodismo tiene que contarle a la gente lo que está pasando. Y sí que tiene que rendir cuentas. El periodismo tiene que rendirle cuentas a la sociedad. Le tiene que rendir cuentas a la gente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social que tiene el periodismo es de contarle a la gente aquellas cosas que pasan. Le tiene que contar las cosas del poder. Había un periodista y después catedrático español que se llamaba Lorenzo Gómez, que decía, mira, si nosotros nos dedicamos a reproducir lo que el poder nos está diciendo, finalmente nos estaremos transformando en taquígrafos del poder y no ejerciendo la responsabilidad que tenemos con la sociedad, que es, insisto, a quien debemos rendir cuentas. ¿Qué hace falta para eso? Bueno, yo soy de los que creen que hace falta, digamos, un Estado fuerte y un Estado que instrumente las posibilidades para que se produzca esta rendición de cuentas. Pero además, el Estado ese tiene que prever no sé, herramientas como puede ser alfabetización académica, instituciones como fue el INADI, que yo creo que tuvo un papel importante, una ley que leyes como ya no me acuerdo el número, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que controle, no los contenidos, pero sí que controle la propiedad cruzada, evitar la concentración, evitar los monopolios, como pasa en algunos países del primer mundo que este gobierno mira. Obviamente, fomentar también códigos de ética, o sea, estándares mínimos que se puedan cumplir y respetar. Esto no existe. O sea, en este momento esto está completamente desarmado y desarticulado. Pero aun cuando estas instituciones estaban armadas, no eran efectivas. Entonces, me parece que el debate del periodismo tiene que ser permanente, porque tenemos que rendirle cuenta a la gente, tenemos que contarle qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. O sea, no ser taquígrafos del poder. Para no ser taquígrafos del poder, creo que también nosotras tenemos que organizarnos y ver la forma de exigir al periodismo que rinda cuenta sobre lo que hace. Puede ser, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Coincido obviamente con todo lo que plantea Fabián, porque en principio tiene que, sobre todo con el cuestionamiento del poder, ¿no? Pero quisiera agregar en general, la pregunta era hoy, bueno, ¿cuándo no estuvo en crisis? Casi que la crisis es la forma natural de la Argentina y del mundo quizás, pero bueno, estamos en un momento particular en el mundo, sobre todo después del 2008, de la crisis de la subprime y como la decadencia del orden neoliberal, que ya no tiene la misma potencia que tuvo en los años 80, 90, como para enamorar, entre comillas, para conquistar, para generar una ilusión, una esperanza de que a través de la integración del mundo, la globalización, el crecimiento, el derrame, se iba a salir de la crisis o el mundo iba a entrar en una nueva etapa de desarrollo, sino que estamos como en una vuelta de las guerras comerciales, del proteccionismo, de los nacionalismos, ese mundo que emergía de la caída del muro de Berlín con Estados Unidos como potencia dominante y prácticamente indiscutible, hoy es muy distinto. Quizás Estados Unidos está cuestionado su hegemonía como nunca estuvo, por lo menos de la segunda posguerra, ¿no? Sobre todo por China, y distintos desafíos regionales como la guerra de Ucrania. Voy a plantear algunas cosas generales, porque creo que eso
puso en crisis a no solamente el periodismo, sino a la historia, a la sociología, a la política, al marxismo, para pensar cómo categorizar este momento, ¿no? Es un momento de crisis. Algunos hablan tomando el concepto un poco, o la idea metafórica un poco trillada, pero que vale de lo viejo que no muere, lo nuevo que no nace, de un interregno, ¿no? Por eso los fenómenos mórbidos o muchos fenómenos inéditos. Por ejemplo, que un tipo que se llama Javier Milei gobierne la Argentina. Digamos, ¿quién se lo podía imaginar un delirio como ese? Bueno, pasa. Y así Trump en Estados Unidos, así en su momento Bolsonaro en Brasil y otros fenómenos de esas características, que son más bien expresión de una crisis que la emergencia de lo nuevo. Y en los momentos de crisis entran en crisis todos los paradigmas, inclusive, obviamente, esa primera versión de la historia, como se dijo muchas veces, que es el periodismo, ¿no? Que no por ser la primera versión de la historia y la más intuitiva, necesariamente es menor o la menos importante. A veces es la primera y es la última, la que queda, porque los tiempos acelerados en los que vivimos no dan tiempo para la elaboración teórica. Entonces esto me lo recomendó y lo puse en la introducción de mi libro, de la hegemonía imposible, me lo recomendó Juan Dalmazo, una definición de Mariátegui en la que dice: para entender esta época se necesita una imagen un poco periodística y un poco cinematográfica, además de la necesidad teórica siempre después de pensar los problemas, ¿no? Entonces me parece que desde ese punto de vista el periodismo es parte de esa crisis general de paradigma de cómo llamamos a esto que estamos viviendo, ¿no? Después hay un segundo nivel que es nuestra propia crisis argentina, que es la crisis que tenemos desde por lo menos el año 2012-2014, con un país estancado, una economía estancada, con precarización laboral, aumento de la pobreza, precarización de todas las condiciones de vida, no solamente laboral, sino en general, flexibilización, que agravó una crisis social, que se combinó con una crisis económica y que estalló en 2023 con una crisis política de la cual Milei es un síntoma, más que una solución, digamos, ¿no? Es la expresión de esa crisis, es el fenómeno mórbido de nuestra crisis de representación específica. Entonces, también abordarlo en un sistema mediático que se había ordenado, mediático y político, que se había ordenado en torno de la grieta, entonces medios más o menos kirchneristas y medios más o menos, o mucho más o menos anti-kirchneristas, ahora también están en crisis para entender esto, porque es un proyecto político que inclusive parece que no molestarle pelearse con cualquier tipo de periodista. Digamos, todo periodista que no es majul es casi un subversivo comunista, digamos, ¿no? Todo lo que no sea majul no es periodismo. Hasta se peleó con la Nata, ¿no? que últimamente estuvo como muy amable, no es la Nata de Página 12, ni mucho menos, hasta se peleó casi con Feynman, o Feynman criticó a Milei. Es decir, Feynman criticó. O sea, no debe venir, no por si fuera. O sea, miren las cosas que logra Milei, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay un reacomodamiento del periodismo, de las referencias periodísticas, que en principio adoptaron como una lógica de defensa corporativa de eso, ¿no? Ahora nos tenemos que salir a defender contra las formas brutales de Milei. Entonces se unieron, entonces ahora los periodistas que antes odiaban van a Futurock, y los de Futurock entrevistan a los que antes eran más de derecha, y todos se cruzan y todos nos queremos porque tenemos que defendernos ante la brutalidad de Milei. Después hago un asterisco sobre eso. Y después la crisis específica, por la cual había que discutirlo, de los trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no? Primero, hoy específicamente, de los medios públicos que están bajo ataque, y de un ataque a una agencia como la agencia Telam, que no tiene la suficiente cobertura en el mainstream mediático de lo que significa, digamos, que se cierre una agencia como la agencia Telam como insumo para la mejor calidad periodística de un montón de medios, al margen, y quizás también por responsabilidad, de cómo se haya hecho el uso político de los medios públicos en el último tiempo, ¿no? Tanto de Telam como de los medios públicos, pero digo, hay una crisis específica y otra en el sector privado de la precarización de los trabajadores y trabajadoras de
prensa, ¿no? O sea, prensa gráfica, vivir en la Argentina de la prensa gráfica es condenarse a la pobreza extrema, digamos, ¿no? O sea, es prácticamente imposible, lo que hace también que sea muy difícil hacer buen periodismo en este sentido, para lo cual se necesita tiempo, se necesitan recursos, se necesita un montón de cuestiones que las empresas lo están limitando lo más posible en función de hacer el periodismo más barato posible a partir de los nuevos formatos que permiten las plataformas, como a través de streaming, bueno, periodismo barato, ¿no? Desde ese punto de vista. El periodismo barato también es y con trabajadores que no tengan todas las condiciones para hacer su trabajo bien, también es de menor calidad, ¿no? O sea, la tendencia a la superficialidad en el mundo del periodismo, a la búsqueda del clic, etc., también hace que una cuestión que el periodismo siempre tuvo como contradicción, que es seguir un ritmo de producción diario. A mí me gusta siempre un texto, ya cortito y te dejo, Shirley, de Claudio Uriarte, que se llama Contribución a la crítica de la verdad periodística, que hace un análisis de cómo el periodismo reemplazó la historia, reemplazó la filosofía con una mirada superficial y terminó hablando porque tenía que hablar, digamos, ¿no? Y termina haciendo una propuesta que es que los diarios deberían salir cuando hay algo para decir. No todos los días, porque la obligación de salir todos los días te obliga a decir mucha pavada todos los días. Entonces, bueno, Daniel Ben-Said, que es un filósofo y militante francés marxista, en su biografía Una lenta impaciencia, cuenta el momento también en el que le tocó dirigir el diario del partido, lanzaron un diario que salía todos los días impreso, etc. Y tomaba una crítica parecida. La producción serial de noticias que necesita la industria del periodismo hace que tienda a degradarse, ¿no? O sea, que tienda a ser poco profundo. Es una contradicción que todo el mundo tiene que todos los que hacemos periodismo tenemos que pensar para no ser solo periodistas, ¿no? Sino tratar de formarse en un sentido mucho más general. Tomás Eloy Martínez lo recomendaba esto, decía, ¿no? Tenía una idea como la de Deodoro Roca cuando dijo el puro universitario es una monstruosidad. Bueno, el puro periodista es una monstruosidad desde ese punto de vista, ¿no? A mí me gusta esa idea desde el punto de vista de complementar con una visión de política, filosófica, con una visión de la economía, de los distintos registros que permitan eso que Leila Guerriero dice, que en un párrafo de 10 palabras se note que atrás hay 100.000 lecturas, ¿no? Lo más difícil de todo, y es muy lindo decirlo en este micrófono y escribirlo, hay que hacerlo. Por último, digo, eso creo que se ha extremado con la cuestión de las redes, ¿no? Con la cuestión de la búsqueda de el reel que pega, el TikTok que pega. Después podemos discutir que es necesario tratar de hacer eso igual. Pero digo, me centro en esto, en pensar los límites. Y por una última cuestión es porque la verdad es un campo de batalla. Y eso sigue siendo de esa misma manera, ¿no? O sea, hay una lucha en la opinión pública que hoy está mucho más desgregada, que hoy está mucho más atomizada. Por lo tanto, las visiones totalizantes hoy son una batalla progresiva. Darle un sentido yo estoy por la restauración de los grandes relatos, del gran relato que explique la dinámica. Después podemos ver si es acorde o no a la realidad, pero creo que es progresivo hoy contra el nicho que quiere escucharlo, que solamente quiere escuchar de su campana, y su campana de eco, o de su eco amable, de lo que le dicen para confirmar su prejuicio, dar una pelea por un sentido general que permita la idea de transformar la sociedad, ¿no? Yo creo que cuanto más se reduce en el sentido posmoderno, ¿no? a las pequeñas parcialidades, mucho más se pierde la capacidad crítica. Eso me parece que es una constante, hoy quizá mucho más agravada por esta dinámica que parece libre. Hoy me lo preguntaban en una radio, parece que todos tenemos libertad de opinar en todo y que ya se terminaron los patobicas, como me dijo alguna vez Julio Blanc de Clarín, somos los patobicas que deciden quién entra y quién no entra al sistema mediático. Ahora no, porque yo puedo tuitear y decir lo que se me canta. Ahora, detrás de eso, y eso Fabián lo debe conocer mucho mejor que yo, los algoritmos, cómo manejan las empresas eso, qué te muestran y qué te dejan de mostrar, etc. Son otras condiciones, pero la misma pelea, me parece. Bueno, son una lista de temas para los cuales vale la pena discutir el periodismo.
asterisco después se lo piden, que es, dijo, un asterisco acá las peleas entre la Futurock y la derecha, y vas a explicar algo de ahí, y nos lo debe. Agradezco la generosidad de que nos permitan compartir, que me permitan a mí compartir este panel. Agradezco también a Judith de esta presentación que voy a guardar, estaba muy buena, y a Casa Marx y a Silvina y a Fabi que me hacen repensar y volver a hablar de cosas que en definitiva me gustan. Soy periodista de vocación, y la pregunta de por qué el periodismo en tiempos de crisis y por qué repensar el periodismo tiene que ver con varias cosas. Y yo lo voy a hacer más con ejemplos de algunas cosas de por qué pienso que nos tenemos que repensar como periodistas. En mi caso, que pertenecemos a los medios como trabajadores, a los grupos de medios que son en pool o no en pool, a los medios regionales, a aquellos medios que son formadores de agenda o de termino. Así que, digamos, se me ocurrió hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, tiempo de mi menemismo, fui a Bariloche una capacitación de comunicación alternativa, o le pusieron esto, no en el sentido de Regina Festa, que hablaban aquellos, así como hubo la opción por los pobres, como línea de pensamiento o de línea sacerdotal. También hubo en Brasil una línea que se llamó de comunicación alternativa, que la poesía y otros hablaban de la literatura de Cordel. Bueno, esto fue un encuentro muy interesante al que acudió, entre otras personas, una persona que era muy referente, para mí, un gran referente del periodismo. Y no, me pareció que dijo cosas obvias, y yo cuando me puse a escribir, hice unas notas, estoy llena de notas porque no tenía posibilidad de acceder a una compu donde estaba, y vine escribiendo el viaje y demás, y estaba diciendo, ¿por qué digo también las cosas obvias? Estoy 20 años después, o un poquito más, estoy sacando años, pero estoy diciendo las mismas cosas obvias que critiqué en su momento, y entonces digo, bueno, entonces lo voy a ir bajando con algunas cosas por qué el periodismo pienso que está en crisis y que tenemos que repensarlo en este tiempo de resistencias, en este tiempo de Milei, en este tiempo que es lamentablemente tan parecido a aquel cuando empezamos aquellos a la facultad, y saliendo de la facultad con esa idea de cierto periodismo, y fuimos entrando en los sistemas de mass media, tal vez. Hace un tiempo atrás, y no lo encontré, Fabi, él tuiteó, seguramente, no lo encontré, busqué el tuit de Fabián, que fue un tiempo atrás, yo calculo, me fui hasta 1 año y 2 años después, pero no, hago la referencia de lo que era. Era un tuit donde Fabián destacaba con ciertas nuevas plataformas o nuevas formas de escribir, como no sé si en TikTok o en Twitch o en alguno de estas redes, se había encontrado con trabajos muy buenos donde había mucha información, había contraste de noticias, había búsqueda, había cosas novedosas. Entonces yo le respondí a algunos de mis compañeros que son alumnos de Fabi. Yo por suerte no fui alumno de Fabi, entonces le puedo faltar el respeto, así que y entonces le dice, bueno, le contesté, bueno, así se hace, o sea, en definitiva estás hablando de hacer periodismo pero en redes. Y me puso un corazoncito, digamos, como que era eso. Y específicamente creo que es eso, porque hacemos el periodismo, porque el periodismo tiene en sí, en quienes estudiamos, buscamos, y en el que intentamos caminar y desandar este camino, el rol de sacar a la luz lo que está sucediendo, o buscar sacar a la luz. No vamos a ser tan soberbios de pensar que somos los que encontramos al final
el cofre al final del arco iris, pero sí estamos obligados a sacar a la luz lo que está sucediendo, y en este tiempo hay muchos oscuros, hay demasiados oscuros, no se chequea, no se cuestiona, no se repregunta, no nos repreguntamos, no digo todos, no digo todas, digo que empezamos a ver con normalidad estas cosas que no son así, y porque pienso que la inmediatez de la publicación, en el aquí, en el ahora, en el contar los clics, no nos puede sacar el sentido común del periodismo. ¿Y cuál es el sentido común del periodismo? En mi opinión, es desconfiar, cuestionar y ver más allá de esa imagen, de lo que está escrito, de esa gacetilla que llega, por qué dice esto o lo otro. Creo que ese es parte de estos desafíos. ¿Y por qué digo esto? Que no son frases hechas. Y voy a 2 o 3 ejemplos muy, muy tontos y detallo. En enero pasado salió una gacetilla de algunos organismos. Bueno, los que no me conocen, les cuento que de un tiempo a esta parte, aparte de hacer toda la tarea que hacemos en el diario, yo trabajo en el diario Río Negro hace muchos años, no en un mismo lugar. En el diario Río Negro fui por diferentes lugares y fui corresponsal en una ciudad, en otra, he compartido, calculo, yo estaba tratando de pensar, y unos 5 redacciones diferentes, es decir, 5 grupos diferentes de compañeros con 3 o 4 al menos jefes diferentes en este andar en el diario Río Negro. Y una de las cosas, por lo menos en mi línea, que yo busqué a lo largo de diferentes jefaturas y en diferentes lugares donde me tocó estar, fue la línea de los derechos humanos, la línea que fui encontrando, en la que me encontré cómoda, no sé si cómoda, pero que me apasionaban ciertas cosas para decir y hacer, independientemente que hiciera la policial, el Consejo Deliberante o cualquier otro rol que me tocaba andar en este tiempo. Volviendo, en enero de este año recibí una gacetilla de uno de los organismos de los que confío, de la PDH acá, que planteaba esta gacetilla en contra, con su preocupación sobre la designación de Alberto Presti frente al ejército, y que decía que es una señal política y forma parte de la reestructuración del Ministerio de Defensa que está llevando a cabo el ministro Luis Petri. Y hablaba y decía quién es bueno, no lo pude encontrar. Hablé y pregunté, o sea, no porque no... Quería publicarlo ese día, la PDH o el Observatorio de Roca, más, se habían juntado, calculo, 3 o 4 organismos explicando por qué era preocupante la designación de esta persona a cargo del ejército. Y en las diferentes publicaciones se publicaba esto mismo que les estoy diciendo, vemos preocupante. Si Villarroel va a buscar a alguien de su confianza, yo estimo como una persona que es más que negacionista, reivindica el tiempo pasado, la dictadura y los procesos, y está buscando claramente el indultazo a todos los que hoy están purgando los contenidos y los que falta todavía. Es porque, pero no encontré ni la edad, ni el cargo, ni dónde estaba. O sea, no solamente está bien, y sí era hijo de un represor que había cometido tal y cual. Traté de llamar a organismos conocidos y fuentes que tenía, si había estado en algún juicio, si había si había compartido el mate con Pando, por decir una barbaridad. Y excepto de que era el hijo de un represor, nueva persona, no lo encontré. Estando todas las herramientas en internet y todo lo que hay para buscar en lugar. Llegaba el momento, bueno, y esto no solamente, y vi lo que había publicado, y es lo mismo que estaba publicado, en la región estaba publicado en los medios nacionales que publican, ¿no? No pude encontrar otra cosa. Entonces me parece que nos falta, aún en los pequeños detalles, eso de preguntarnos, indicar, ¿quién más es? ¿Quién es este tipo? Aparte de ser
incluso había notas que, usando la forma de Google de la agenda, de qué es lo que te podés encontrar acá para, viste, que qué es lo que... no te dicen venir a la Feria del Libro, te dice cuál es el clima que hay para llegar a la Feria del Libro, qué es lo que te podés encontrar en la Feria del Libro. ¿Viste? Esa forma que tienen ahora de buscadores por las cuales se escriben en los grandes medios, que hay que titular de esa manera porque para que te dé más clic, para que los clics lleven a mayor presencia, y la mayor presencia involucre o necesita publicidad. Eso es básicamente porque tenemos que dejar o tenemos ciertas líneas, el título tiene que tener esto de arriba. Bueno, aunque la pregunta, el título era ¿quién es el jefe de ejército? La crónica no lo respondía. Ni siquiera aquella crónica en la que llamaron a Pablo Yonto, que conocen todos, sino una breve reseña, es periodista, ex periodista de Clarín y abogado y de las causas de derechos humanos, que hablaba, no decía, bueno, esta persona es el hijo del represor, y después daba toda la trayectoria del represor ya muerto, impune, y las condenas que había tenido, los juicios, los que no había estado, pero no hablaba de quién era el jefe del ejército. Bueno, después, y otra, aprovechando que hay chicos que vienen y chicas que vienen de Zapala, como esto también se muestra en el periodismo, en otra cosa, antes que me fuera, salió una gacetilla de que se suspendía la audiencia pública en Zapala a pedido del intendente Carlos Kaufmann. El intendente decía específicamente... Carlos Kaufmann solicitó al Consejo Deliberante la suspensión del tratamiento del proyecto para la creación de la tasa vial en esta ciudad, lo que implica que no se realizará la audiencia pública que había sido convocada por el presidente del Consejo, Víctor Chávez. Yo lo llamé al presidente Víctor Chávez y efectivamente iba a suspender la audiencia pública. No contestó él, no contestó ninguno de los otros concejales. Pero la noticia que salió en diferentes medios regionales y aún inclusive en un portal de energía era que, obvio, como el intendente Carlos Kaufmann pidió la suspensión de la audiencia, no se va a hacer la audiencia mañana, era el día 8. ¿Cómo que obvio? ¿Quién es el emperador Carlos Kaufmann? Es el Consejo Deliberante el que llama a una sesión y dice, y entonces, primero que no respondían los inmediatos, ¿no? Que son los concejales y pero no podemos dar por obvios estas cosas, y la inmediatez, eso es lo que digo, no nos puede obnubilar el sentido crítico del periodismo. ¿Por qué tenemos que seguir en tiempos estos de crisis? Tenemos que seguir preguntando y cuestionando, aunque venga la información de un organismo de derechos humanos, de un operador cualquiera. No podemos replicar cosas que no vienen, menos en tiempo de Milei. Porque las instituciones es obligación de nosotros y de nosotras por lo menos señalar. Y entonces había publicado en su momento, bueno, dicen que el intendente Carlos Kaufmann pidió, pero el Consejo Deliberante ni lo publicó en sus redes, no contesta el presidente del Consejo, no se sabe, y hasta ahora lo último que hay es que mañana a las 8:30 arranca la audiencia pública en la que se va a debatir si hay este nuevo impuesto o no, que es de la tasa vial. Definitivamente, después salió algo aclarado, etcétera, por parte del Consejo. Pero bueno, no, por eso pienso que es importante este tipo, porque somos periodistas y no nos podemos separar de este sentido común de ser periodista, de ir chequeando y desconfiando y tratando de buscar las cosas que nos parecen que nos hacen ruido todavía. Fernando, quería que precisaras un poco, o que nos des tu opinión acerca de esta dicotomía que se plantea siempre entre el periodismo militante, porque hay mucha militancia y muchos hacen comunicación y periodismo. Esta dicotomía entre el periodismo de masa y el periodismo militante. ¿Hay alguna forma de trascenderlo? ¿Es válida todavía esa dicotomía en este contexto? Yo creo que después sobre todo del 2001 y con la emergencia del kirchnerismo, hay un montón de periodismo militante, bastante masivo. 678 en su momento era un periodismo militante de Estado, de defensa del gobierno.
con algunos elementos que inclusive en su momento eran interesantes, porque desarmaba la forma de producir noticia del Grupo Clarín, por ejemplo. Entonces, en ese punto específico, para mucha gente se abrió la cabeza de que Clarín, después vino lo del periodismo de guerra, qué sé yo, pero que Clarín no era la conciencia media de todos nosotros, como pensábamos en la década del 90, ¿no? Uno iba en la década del 90, yo me acuerdo que trabajaba de cadete, me lo cruzaba Juan, que hacía un laburo parecido, por el microcentro, y uno decía, bueno, me siento, acá está el diario ideológico, que es página 12, está a la centroizquierda, el otro diario ideológico, que es a la derecha, que es La Nación, y después está el diario promedio de todos nosotros, que es el de Clarín. Era más o menos incorporado, lo tenía como práctica social, no es que hacía un análisis semiológico, yo en ese momento todavía no estudiaba tan clásicamente el periodismo. Me parece que después se dio un periodismo militante, o sea, creo que el periodismo militante hoy es mayoritario. Es mayoritario. Y el periodismo que se manifiesta como no militante, de una radio, por ejemplo, en una radio a la que le dicen Corea del Centro, de cuyo nombre prefiero no acordarme, es militante a su manera, ¿no? Fue militante a su manera. Yo creo que más o menos velado somos militantes de causas. Más o menos velado o más o menos abierto somos militantes de causas. Ellos, por ejemplo, los streaming. El streaming que hoy hace Pedro Rosenblatt, Gelatina, es un canal de difusión para resolver la interna peronista, ¿no? Y yo lo miro porque me entretiene, porque me gusta un poco que estén en crisis, porque hicieron un montón de cagadas. Y entonces un día lo llevan a Guado de Pedro, y al otro día lo llevan a Moreno, y al otro día lo llevan a Máximo, y al otro día lo llevan a, qué sé yo. Le tiran muchos centros, para mi gusto, qué sé yo, pero bueno, no importa, digo, y tiene su público. Majul es un gran militante. Si desde el punto de vista militante, también lo deben adornar bien, ¿no? Pero además de eso, es un tipo muy convencido, ¿no? de lo que piensa. Lo que pasa es que para mí, desde esos lugares, te dicen que lo militante es lo de izquierda. Entonces lo otro no es militante. Y yo creo que hay que discutir con esa idea, ¿no? Nosotros, la experiencia que estamos haciendo en Radio con Vos desde hace 7 años, una radio comercial, no sé cómo nos dejaron entrar y ahora no nos pueden dejar salir, digamos. O sea, es como que nosotros nos hicimos un poco los tontos también. Dijimos, sí, un programa como el de Berco, un poquito más a la izquierda. Hablamos el mismo idioma. Sí, pero lo cortan en general igual, por un problema de... Y después fuimos como haciendo un rodeo y tratando de incorporar cada vez más, y ahora le damos para adelante hasta que la vela no arda. Todo lo que podemos, digamos, ¿no? Siendo consciente del público al que le hablamos, que es un público que desde esa radio le hablamos a determinado público para acercarlo a determinadas ideas, que no es lo mismo que un editorial de la izquierda diario sobre lo que el PTS dice que hay que hacer, digamos, ¿no? Entonces yo creo que si se cuidan esos niveles, militantes somos todos en este sentido, y que el problema es que no esté reñido con los hechos. Eso por un lado. El problema es que nuestra forma de hacer periodismo, nuestra mirada militante de la realidad, no implica inventar hechos que no son o forzar los hechos en función de lo que yo necesito que diga la realidad para mi política. Digamos, ¿no? Si la realidad es adversa a nuestra realidad, yo digo la realidad es adversa a nuestra perspectiva y yo estoy en contra de eso y quiero cambiarlo, pero no digo la realidad está girando a la izquierda. Evidentemente no es así, desde por lo menos 2023. Por otro lado, a mí me pasa una cosa extraña con el periodismo. Yo hice algunos cursos de periodismo narrativo, etc. Y todos los que hoy te dicen, no, ya a mí me interesa contar historias, etc., no tener un punto, no expresar tanto mi punto de vista fuerte, cuando van a las referencias, te citan a Walsh, a Enrique Raab, gran cronista, ligado al PRT, después desaparecido, que hizo hasta temporadas en Mar del Plata, cubrió temporadas en Mar del Plata de una manera espectacular haciendo crítica social. Fue el único tipo, que a mí me lo leyó una gran profesora que yo tuve, que escribió una crónica de la ciudad de Buenos Aires cuando
se jugaba un River Boca. Y va contando cómo se toma el taxi, lo que le dice una hinchada a la otra, y uno lee la crónica y se va metiendo en el clima y llega a la cancha y lo que se cantaban las hinchadas, la hinchada de River más gorila, la hinchada de Boca más peroncha, y los cantitos que se cruzaban, y de repente en un momento habla del segundo gol de River. Entonces uno lo termina de leer y la profesora nos dice, ¿qué le falta a esto? Nada, dijimos nosotros. Nada, déjalo así, no lo toques, por las dudas. Bueno, no tenía resultado. Dijo, después del segundo gol de River, dice en algún momento, y no tenía el resultado. Mirá la capacidad de persuasión que tenía el tipo de meternos en lo que él quería contarnos, que en un partido de fútbol no nos dice el resultado y no nos damos cuenta. Entonces, y militante. John Reed, 10 días que conmovieron al mundo. Un tipo que se fue a cubrir la Revolución Rusa y se hizo militante de la Revolución Rusa. Entonces, el mejor periodismo te dice, pero yo prefiero contar la historia, ir y mirar y contar. Yo digo, el punto de vista a veces agudiza la mirada sobre el hecho. A veces agudiza. Le digo que no tiene que reñirse con la realidad. Entonces me parece que desde ese punto de vista es una dicotomía en la que no digo que no esté, sí, existe. Por eso, por ejemplo, a mí, yo escribo en el diario AR, escribo en el Dipló, etc. Y en esos lugares muchas veces mucha gente me lee ahí y me dice, qué bueno que está ahí, y es lo mismo que dije en La Izquierda Diario, pero como lo dije en La Izquierda Diario, se les pasó. Bueno, yo trato de hacer una sinergia para luchar, para romper con esos conceptos. Ahora, para eso también hay que mejorar y tratar de poner a La Izquierda Diario a la altura de eso, imponerse con calidad periodística, con investigación, con impacto, con narrativa, con ganas de ponerle a la historia todo. Me decía un profesor de periodismo narrativo, es que quieran a sus textos, sean amables con sus textos, revísenlo 40 veces para contarle al tipo, como hacía Walsh. Porque Walsh o Enrique Arrab quería que esté bueno. Porque quizás incorporando esos efectos de la literatura y de la narrativa y pensando mucho en la historia, diga más verdad que un cable insulso que... Si uno lee Operación Masacre, ¿dónde hay más verdad? En Operación Masacre, cuando cuenta que uno no podía respirar, que abrió los ojos y que apenas se arrastraba, o si un cable que dice, en un levantamiento del General Valle, 4 personas fueron asesinadas que dicen que los apoyaban en José León Suárez. Podría haber sido una forma de contarlo objetivamente, digamos, ¿no? Y sin embargo, Walsh se intrometó y ese documento quedó para la historia. La forma de la carta abierta a la Junta Militar también fue muy importante, además de hacerlo en un momento muy válido, pero la forma la forma de decir esa verdad la acerca más a la verdad. Bueno, desde ese punto de vista, la red de corresponsal y todo, la Patagonia es una tierra que espera por sus cronistas, ¿no? Tuvo grandes cronistas, de Bayer, etc. Por ejemplo, y termino con esto, porque me entusiasmé con esto, la ley Bases, el extractivismo. Nosotros podemos decir, sí, la ley Bases es una ley extractivista, pero si alguien lo puede contar desde acá, cómo se rompe nuestro suelo, cómo laburan y se rompen los músculos los laburantes que laburan ahí, cuáles son sus contradicciones, cuál es su forma de vida. A mí me gustaron 2 cosas que tienen que ver con esto, que una fue una crónica que alguna vez hizo Diego Genú, que es un gran, escribe muy bien, y vino para la revista Crisis a cubrir cuando empezaba Vaca Muerta, y a mí me cautivó mucho. Y la otra es la obra de teatro Petróleo, del grupo Piel de Lava, que contaron la vida en un pozo. Y en Buenos Aires, cada vez que la presentan, y contaron una historia que tiene que ver con lo que pasa acá. ¿Está acá ahora? Mirá. Y tiene que ver con que es un aporte a la disputa, porque se entienda cuál es el contenido profundo de la ley Bases, cómo afecta profundamente a la realidad de nuestros recursos, de nuestros trabajadores, de lo que nos corresponde, cómo es vitalmente, es mucho más que una declaración del Frente de Izquierda y de los trabajadores que dice que la ley Bases es una ley que se promueve el extractivismo y que por lo tanto es de entrega nacional. Las 2 cosas tienen que estar, el posicionamiento político, pero poder contarlo en lo que a cada región... con la materia prima que cada región da, ¿no? Bueno, nada, eso. No sé si quieren intervenir, Fabián. Con absolutamente todo lo que dice. Hay una cuestión que siempre hablamos con Silvina, que yo digo de La Izquierda Diario,
que de hace unos años a esta parte lo que ha intentado hacer es dejar de hacer un esfuerzo por convencer a los convencidos. Entonces ha salido a tratar de llegar a aquellos públicos que no están, ¿no?, del todo convencidos sobre esta cuestión, haciendo una cobertura honesta, contando esas historias, contando las cosas que pasan. Cada vez que una crónica termina con un párrafo editorial y eso, me parece que por ahí no, es un poco contraproducente, pero en la medida, pero lo que está contado, lo que está narrado, la proximidad que tienen, a mí me parece que eso es muy sumamente interesante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí coincido, que todos los taquígrafos del poder, La Nación, Clarín, no digo que, ojo, que los y las periodistas que laburan en esos medios, porque una cosa es la crisis de los medios de comunicación, ¿no?, que la tiene, pero la crisis de los medios de comunicación no es la misma crisis que de los periodistas. Los periodistas sufren otras crisis que tienen que ver con lo que dice Shirley, me parece que lo grafica muy bien. Voy a hacer un asterisco y voy a decir que Shirley tiene un canal en WhatsApp. Por si no lo conocen, terminó y lo hace muy bien además. Así que súper recomiendo. Es más, bueno, después lo vamos a hablar. Así que bueno, sí estoy de acuerdo con esta idea. Poder contar las historias y poder trazar otras agendas. Pero por ahí Sí, para ya que estás ahí, porque si no se van a hablar mucho. No, te quería preguntar, Fabián. No, está bien. Estoy esperando la comida de la noche que no puedo ir. No sabíamos eso. No sé. Bueno, Fabián, preguntarte por el tema de la agenda. Venimos hablando, ¿no? Esto de lo que dijo recién Fernando, poner a la altura de los grandes consumos la otra mirada. ¿Cómo se trabaja una narrativa frente a los medios hegemónicos? Y te hago dos en una. El tema de los nuevos consumos. ¿Cómo debemos posicionarnos los periodistas frente a los nuevos consumos? Bueno, es una cuestión compleja. Vos sabés que por un problema de la profesión leo informes de todo el mundo sobre cuáles son los problemas que tienen los grandes medios de comunicación. Vengo como representante de los grandes medios de comunicación a hablarle de cuáles son sus problemas. Y, ojo, son informes serios de instituciones serias que hacen encuestas en todo el mundo, en el norte global, en el sur, etc. ¿Qué cosa dicen? Bueno, tienen un problema grave porque las noticias se dejan de leer. O sea, la gente deja de leer noticias, sobre todo los jóvenes, las jóvenes dejan de leer noticias. O sea, las noticias no les interesan, les produce un malestar muy grande, les resultan negativas, les resultan deprimentes, les resultan ininteligibles, pensé que nunca iba a poder decir esa palabra, o sea que tienen un peso muy fuerte. Entonces se produce este fenómeno que es la ilusión de la noticia, o sea, la evaden. Buscan, como dice Le Bon, sin informaciones que castiguen mi centro, ¿no? Es decir, buscan que las informaciones no les peguen en el centro. Obviamente que les preocupa mucho porque lo que están perdiendo, dicen los editores, es credibilidad, lo cual creo que es cierto, poder de influencia, ¿no? Bueno, obviamente ventas, clics, etcétera. Y también pierden, digamos, o intentan recuperar lo que se llaman los canales de distribución. Ustedes saben que los medios producen noticias y a partir de la aparición de las redes sociales empezaron a ocuparse de la distribución de esas noticias. Entonces los medios perdieron una parte del negocio que era justamente esa, y ahora se encuentran con que, por imperio de los algoritmos, empieza a bajar la cantidad de clics que llegan a través de las redes sociales. Este es un fenómeno muy interesante y muy poderoso porque, por ejemplo, pierden el 70% de la circulación que tenía Face, pierden casi el 40-45% de la circulación que les llevaba a Twitter. Entonces están muy preocupados y dicen, bueno, no, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en ver cómo llegamos en forma directa, o sea, empezar a generar canales para llegar en forma directa a la gente. Además tenemos que conocer mejor a los públicos, tenemos que conocer cuáles son sus rutinas, cuáles son sus formas sus creencias, sus prioridades. Tenemos que decir, esto no lo estoy inventando, lo estoy diciendo, reproduciendo de informes de la Universidad de Oxford y del Reuters Institute, que son los que hacen estos estudios. Tenemos que conocer mejor a las organizaciones comunitarias
conocer cómo funcionan, cómo se movilizan, cómo es el proselitismo religioso, ¿no? Es decir, cómo esto empieza a influir cada vez más en la... Tenemos que hacer alfabetización mediática, tenemos que hacer alfabetización de medios para que la gente incorpore los medios como parte de sus rutinas. Tenemos que hacer las noticias una experiencia más sociables, tenemos que salir a buscar a los públicos, escuchar, atender sus demandas, generar contenidos explicativos, contar historias más cercanas y positivas. Eso dicen textualmente. Y a mí me da eso porque, bueno, es justamente el poder que tenemos nosotros y nosotras, o sea, el poder que tenemos de nuestro lado. Porque lo que digo es, nosotros conocemos a la gente, bueno, porque somos esa gente, ¿no? Conocemos a las organizaciones porque somos esas organizaciones. Y no nos vienen a contar cómo funciona un comedor, cómo funciona la organización de una fábrica, porque nosotros somos eso. O sea, no es que nos cuentan las historias, estamos ahí. Entonces, voy en el sentido de que estas historias las podemos contar nosotros porque también las estamos viviendo. Y las cuento, como acaba de decir Fernando, desde un sentido militante. Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre lo que hace Majul para el gobierno y lo que hago yo tratando de contar las cosas que pasan? Y contar historias, pero contarlas crudamente también, como dice Leila Guerriero, es decir, poder contarlas con la crudeza con la que la estamos viendo. ¿Qué nos falta? Digamos, nos estaría faltando pensar en que esas cosas son noticias. Digo noticia entre comillas en el sentido que no es la agenda de noticias de los grandes o medianos u otros medios de comunicación, sino que son la agenda de los temas que nos preocupan a nosotros. O sea, son noticias porque nos preocupan a nosotros, porque afectan nuestra vida. Sí, ese es el concepto de noticia. Las cosas que nos afectan todo el tiempo, las cosas que afectan nuestra vida, nuestra vida de relación, nuestra vida en el barrio, en la sociedad. Ni hablar del valor de lo que es el periodismo local o hiperlocal. Es decir, contar las cosas que forman parte de una experiencia cercana. Y la otra cuestión es, ¿dónde contarla? Hay un concepto de Manuel Castells que a mí me encanta que se llama hay que reprogramar las redes. Él escribió un libraco así que se llama Comunicación y Poder, creo que es 2008-2009. Escribió un sociólogo español, español que vive en Estados Unidos. Dice, mira, hay que reprogramar las redes. Hoy las redes son los que dominan las relaciones en la sociedad global. No podemos decir las redes no existen. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, había un debate en mi familia sobre si teníamos que mirar televisión o no. Y eso a mí me da mucha risa, porque es como hoy decir vamos a dejar de estar en las redes sociales, es como decir, bueno, no, la televisión no, las redes están y tienen un potencial fenomenal, 3.000 millones de usuarios Face, 2.500 millones de usuarios Instagram, o sea, son herramientas que están... Pero ¿qué pasa si reprogramamos las redes? Es decir, si hacemos lo digo en pequeña escala y lo digo con mucho respeto y seriedad, hacemos cosas como la que hace Shirley, como tener un canal de WhatsApp donde puede contar otras historias. Lo que hace la izquierda a diario en redes sociales, o lo que hace la izquierda a diario o lo que hace Mara Díaz, que es una estudiante que tiene un pequeño medio de comunicación en Instagram donde cuenta historias. Y esto es fantástico. O sea, porque cuenta las historias cercanas y saben que genera una atracción extraordinaria poder acercarse a esas historias y verse. No es que, digo, que siempre tenga que aparecer, apareció una sola vez. No se lo he hecho en cara, pero bueno, una vez en una marcha universitaria. Pero qué fuerza, qué valor que tiene eso. Pero si se junta Mara con cualquiera de otros y otras que tengan medio, con el canal de WhatsApp de Shirley, o sea, creo que tenemos un potencial enorme, ¿no? Eso como esta cosa de que los cambios nacen desde abajo, de estos pequeños fueguitos que podemos ir generando. Bueno, esto es un poco la idea de que sí se pueden reprogramar las redes y que sí se pueden reprogramar las agendas, pero no en el sentido de los medios dominantes, del mainstream, sino con las cosas que nos importan a nosotros. Que finalmente esa definición de la idea de noticia, del concepto de noticia, tiene que ser un laburo que nos tenemos que dar y que lo tenemos que definir. Entonces, desde ese punto de vista es que nace esto, ¿no? Esta idea de poder generar este ciclo de capacitaciones con la idea de generar corresponsales, una red de corresponsales. Fernando, también me gustaría que opinen con el tema de las agendas y sobre todo algo que está en debate en estos últimos días,
el darle voz o entrevistar a miembros del gobierno nacional o personajes nefastos con los que no estamos de acuerdo, pero bueno, a raíz también de una entrevista que fue muy comentada en Radio Con Voz que se hizo, bueno, esto, ¿cómo programamos las agendas en esta crisis? ¿Cómo se da voz? ¿Cómo se tratan estas entrevistas? Me gustaría ver si quieren profundizar en eso. Yo creo que siempre hay formas de, con respecto a lo que decía Fabián de las nuevas redes, puse un canal de WhatsApp porque él sacó con un grupo de, yo lo respeto mucho, Fabián, me parece perfecto, yo le recriminé que hubiera dejado el periodismo para dedicarse a estudiar y me parece fantástico que lo hubiera hecho porque si no, no tendríamos el acervo y las cosas que tenemos. Y es muy buen docente, así como cuando hacía solamente periodista, y hay que ser docente también, y saber explicar, y leer todo lo que, y avanzar, y marcar caminos. Pero junto con el grupo con el que trabaja y que incentiva, que sacó que dentro de todas las redes lo más importante era la forma de comunicarse había sido por WhatsApp. Y una colega que también con la que nacimos y crecimos juntas en el periodismo, porque nos recibimos en el mismo tiempo, ella tomó el camino, después de andar por varios medios de comunicación, el camino autogestivo, dice, no, pero vos tenés que tener un canal de WhatsApp, y es otra forma de comunicar y de hacer cosas que a mí también me había dado vueltas por diferentes lugares, porque en determinado tiempo hay poca gente que nos está siguiendo por los lugares donde tradicionalmente escribíamos, en mi caso en el Río Negro o en alguna radio, se perdió y no hay gente que yo escribo cosas y que no las ve hasta que se las mando por WhatsApp el link. Y ahora menos, porque por ejemplo hay las políticas que han tomado los diarios, y el Río Negro no ha estado exento, de que para leer tenés que pagar y tenés que suscribirse. Por ahí acá en la región te tenés que suscribir, pero si hay alguien que quiere leer y que vive en México en tiempos de globalidad y de internet y tenés que suscribirte, no se va a suscribir al diario Río Negro para leer una nota porque le interesó tal o cual tema, o en Buenos Aires o en Córdoba o en Tierra del Fuego. Creo que esto también los medios de comunicación deberían, los directivos y las directivas de los medios deberían repensarse esto de para la información hay que pagarla, porque no todo el mundo fuera de la tribu te va a pagar porque vos tengas una muy buena nota, por más que regionalmente, si querés ser igual y competir como un diario nacional, digamos, hay que darle vía libre también a las historias. Y también hay que darle vía libre a seguir haciendo periodismo en nuevas redes y buscar y aceptar estos desafíos que nos vienen desde la parte teórica y desde los observatorios, como el que dirige Fabi, porque las nuevas generaciones, y estoy hablando no de chicos chiquitos, pero gente de 23, 24, 27 años, incluidos compañeras y colegas que escriben, ya no se informan como nosotros, no ven la televisión. Ahora, no significa que no vean la televisión o que no sigan cierta radio, que no sigan ni estén atentos y se enteran por otras vías. ¿Cuáles son las vías de las redes? Entonces, mientras nosotros dejemos de escribir, por ejemplo, en el diario Río Negro, pero mientras en las redes sigamos los principios básicos del periodismo, de decir, aunque sean en pocas palabras, qué está pasando, qué es lo que averigüé, qué es lo que no está bien y qué es lo que te suena raro de todas las cosas, creo que también es parte del consumo que vamos a tener, inclusive las compañeras y compañeros que tienen 27, 30 años hoy en las redacciones y que no leen los diarios, que no ven los noticieros, sí ven las réplicas, lo que se tuiteó, lo que salió en determinado, y se informan de otra manera. Entonces, si se informan de otra manera, nosotras y nosotros también tenemos que aprender a informar de diferente manera. Creo que es parte, agregaría a lo que dijo Fabi, y me fui de la pregunta que dijo Judith, por eso la vez pasada no me dejó responder, pero bueno, probablemente nos pueda... No, bueno, pero la construcción
difusión de la agenda también pues, es algo que nos cuestionamos los periodistas, que las redes empiecen a formar nuestra agenda. Bueno, plantearlo y replantearlo así es válido. Bien. El asterisco, para que no me... ¿qué tiene que ver con esto, no? Yo creo que la experiencia de... Después voy a Márquez. Yo creo que la experiencia de los 90 y del periodismo en los años 90 es bueno que Milei se refleje en eso, lo quiera retomar para pensar de acá adelante. Porque yo decía que como Milei ataca todo lo que no es Majul y entonces y lo trata como si fuera todos socialistas de izquierda, etcétera, y mentirosos y ensobrados, eso llevó a una defensa corporativa casi como acto reflejo de muchos sectores del periodismo, ¿no? Pero de muchos sectores del periodismo que cuestionan las formas muy brutales, pero conceden en el contenido. Y el periodismo de los años 90 tuvo mucho de eso. No las formas brutales, porque Menem era muy amable, digamos, ¿no? No sé si vieron la entrevista, anoche pusimos un audio en el Círculo Rojo, en el cual Milei contó y lloró porque dice que Menem le dijo que él iba a ser presidente. Y él le dijo, no, yo no quiero, yo estoy para la batalla cultural. No, vos vas a ser presidente, le dijo, ¿no? Y entonces todos se emocionaron, mirá qué visionario Menem. Y después apareció el chanta del negro Yoma, que es un chanta, ¿no? Un pícaro inefable. Y le dijo, pero si el turco nos decía todo lo mismo, dijo, me lo dijo a mí, se lo dijo a Pichetto, a todo el que entraba le decía, vos vas a ser presidente. Y uno se lo imagina, sentado, vos vas a ser presidenta, vos vas a ser presidente. Y Milei se lo creyó que fue él solo, digamos, ¿no? Bueno. Pero el periodismo en los años 90 moldeó un sentido común que era discutir las formas y la corrupción, la pizza con champán, el robo para la corona y todos esos títulos que nos quedaron en los años 90, y no tanto, salvo excepciones, el contenido de clase de a quién eran los beneficiarios finales del programa de Menem. Eso moldeó el sentido común del 2001. Por eso en el 2001 salimos todos al grito de que se vayan todos, en ese momento era por izquierda, pero que era ambivalente esa consigna. Porque no dijimos, queremos que se vaya todo, incluido Roca, Urnequian, Fortabat, era que se vayan todos los políticos, era antipolítico, y de ahí nacieron dos vertientes políticas, o tres, o distintas formas que moldearon las limitaciones del 2001 como sentido común. Y me parece que ahora se está discutiendo las brutalidades de Milei, y que cómo puede ser que insulte, que putee, que retuitee, que fabee, que estamos indignados todo el día, y hay crítica, porque hay también, porque es muy evidente, porque nunca la burguesía, digamos, fue tan irresponsable de ponerse tan al frente de un gobierno. Roca está jugadísimo. Era como que, digamos, la democracia capitalista muchas veces, o el Estado, es una forma de terciarizar la tarea de gobernarse a sí misma, de la clase de dirigentes, decir esconderse. Y que la tarea la hagan los otros, que parezca democrático, mientras estamos aplicando una dictadura del capital. Ahora estos se pusieron al frente y dijeron, vamos, no, este loco, vamos todos. Y se puso Roca, Galperín, todos están como Urnequian. Bueno, Urnequian ahora está medio peleado. O lo tratan con tanta confianza como empleado suyo que ya lo tratan como un empleado de McDonald's en la televisión. Que se ponga la bola y se ponga a gobernar, le dijo Urnequian. O sea, es una desfachatez jugando con el fuego de creer que tiene el favor eterno porque hay tanto hartazgo con lo anterior que la gente sigue diciendo, bueno, a ver si le sale, alguno que le salga, porque nos mintieron tanto, digamos, ¿no? O sea, como que hay un núcleo racional en la gente que piensa así, porque, digamos, dice, ¿y por qué? Si no van a dar 5 meses, si nosotros nos vinieron a decir que reparaban el daño de Macri, tuvieron 4 años y salimos peor. Entonces tiene que haber una experiencia política y social con el gobierno de Milei desde ese punto de vista, en la gente que lo votó, siendo que además tiene un montón de gente de oposición que está activa, inclusive. O sea, que lo demostramos en la marcha del 24 de marzo, la marcha del 8M, la tremenda marcha universitaria y los paros generales. 5 paros generales en 5 meses. El primer paro general de Menem lo tuvo a los 3 años y pico. Entonces, en el que él se refleja. Ahora, ese reflejo de defensa corporativa lleva a cada vez a conceder más.
Hoy veía un debate entre Reinaldo Sietecase y Berco, en el que Reinaldo le decía, bueno, pero ¿no hay algo de verdad en que había que achicar el gasto del Estado? ¿No lo reconoces nada, Milei? Y Berco muy bien le dijo, no. Este recorte de gastos, no. Entonces le dijo, bueno, pero no es que no se puede gastar más. Y bueno, cobremos el impuesto a los ricos y a los que se llevan el petróleo, a los que se llevan... ¿Por qué le va a sacar a los...? Porque además quiere decir que había algún núcleo racional en recortarle la jubilación el 40%. Digamos, ¿no? Pero se empieza a hacer como pequeñas capitulaciones conceptuales, ¿no? Con la excusa de entendamos el fenómeno. O con la excusa de es lo que la gente votó. Entonces hay un riesgo de criticar los aspectos más brutales del programa de Milei y terminar comprándole el contenido. Cuando forma y contenido, por eso el neoliberalismo hoy en el mundo es más autoritario, no puede ser otra cosa que más autoritario, están completamente unidas en este caso y en muchos de los casos como el de Bolsonaro, como el de Trump, etc., ¿no? Márquez. Más madera esa entrevista, ¿no? Yo hoy le decía que me acordaba del flaco Menotti cuando hablaba de... falleció, cuando hablaba de Chilaver. Sí. Y decía algo que yo haría con Márquez, que es llevarlo a todos los colegios secundarios y mostrarle a los chicos cómo era el hombre hace 400 millones de años, más o menos. Antes de que evolucione, antes de que adopte modales, antes de que las neuronas se le desarrollen, no sé, antes del desarrollo físico-intelectual, digamos, como era el neandertal que escribe. Desarrollo desigual y combinado, qué sé yo, logra que... Bueno, yo no lo llevaría, obviamente, yo particularmente soy partidario de dialogar con o discutir o entrevistar inclusive a personas que tienen un universo de ideas inclusive bastante contrario, pero que pueden tener algún núcleo racional, que dicho con la autoridad que se dice de ese lado puede tener un peso en la realidad mucho mayor. Perdón por la referencia ya trillada, que durante mucho tiempo me llamaron por lo mismo, pero lo traigo de nuevo, periodismo de guerra. Lo que dijo Julio Blanc en una entrevista, que dijo, nosotros hicimos en Clarín periodismo. Ese reconocimiento por parte de Clarín tiene mucho más peso que si yo decía, hay empresas que hacen periodismo ligadas a un objetivo político, u otras que han dicho otras cosas sobre que a uno le puede llegar a servir, y creo que ese diálogo o esas conversaciones o esas entrevistas se vuelven interesantes. No es el caso de Márquez. Ahora tampoco lo juzgo por principio. Ahora, si lo vas a llevar, demostrar que es un hombre de hace 400 millones de años. Entonces, trata de que, frente a parte, cuando no es que no hay núcleo racional, es todo falacia. Era una mentira tras otra. Eran datos falsos que no eran refutados inmediatamente. Entonces, ahí, objetivamente, esa entrevista, cumplió el rol de propalar una ideología que, como bien dijo mucha de la gente que se indignó con razón, que estaban escuchando padres, gente, homosexuales, que le estaba diciendo, lesbianas o lo que sea, que le estaba diciendo que se iban a morir cerca de los 25 años, que tienen más propensión a fumar, de estadística que la saca de su, qué sé yo, y nadie le podía decir nada, o inclusive se le discutía en su terreno, porque se acepta, bueno, pero ponele que sea así, ¿qué te importa a vos? No, ¿cómo ponerle que sea así? ¿Cómo vas a decir ponerle que sea así? Bueno, el mismo Tenemon después criticó, dijo, si yo ponía en ese lugar, en vez de homosexual o lesbiana, ponía judío, todo el mundo saltaba indignado, etc., lo cual demuestra todavía... Entonces me parece que yo no le daría, digamos, obviamente no le daría entidad porque ahí hay una transición que es difícil, ¿no? Por ejemplo, Milei no es un producto de los medios, pero no se entiende sin los medios. Y hubo un momento de instalación de Milei en los medios. Una vez que ya está, uno tiene que hablar de Milei. Pero yo no voy a ser en el momento que era el momento de instalación el que propale ayuda a instalarlo. Y esto está contado en el libro El Loco, que dice que Arnaquian, que tenía acciones y tiene en A24, como estaba peleado con Macri, le dijo, dale una mano a Milei, lo tenían alquilado, Fantino, entre otros, todo el tiempo lo llevaban a América, dale una mano a Javier porque quería pelearse con Macri. Y así colaboraron en la instalación política del fenómeno Milei, que en el 2021 sacó 17% de los votos
y en la capital, no era poco, y lo dijeron, empezó el fenómeno Milei, pero en ese momento Alejandro Vilca, recolector de residuos, militante de izquierda, trotskista, en San Salvador de Jujuy había sacado el 25. ¿Y por qué no era el fenómeno Vilca? Ya sabemos por qué no era el fenómeno Vilca. Digo, pero para explicarle a la gente, yo siempre le doy el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque es del norte, porque es negro, porque es obrero y porque no conviene. Convenía mucho más la música de Milei, pese a que no era la apuesta del establishment. Pero al establishment le gustaba que se escuche esa cosa loca, por eso lo llevaban, loca digo en el sentido de neoliberalismo radicalizado, por eso lo llevaban a la rural, al Yao Yao, al coloquio de Idea de Mar del Plata, a todos los coloquios los llevaban y lo escuchaban como si fuera una persona normal. Porque le gustaba esa partecita. Y después ellos querían que Larreta capitalice todo eso con un programa más moderado, pero una vez que ese sentido común se instaló. La ultraderecha se decía, en un momento más compartido, es una agenda. Y esa idea me parece que es un poco lo que contribuyó. Creo que la discusión de la agenda, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el tiempo también, ¿no? El timing sobre cómo no ser propalador y a la vez después no ignorar un fenómeno que, bueno, una vez que está, hay que abordarlo para luchar contra él. Si les parece, abrimos el espacio de preguntas, intercambio. Hay muchos puntos planteados, así que no sé si alguien quiere. Bueno, durante el desarrollo de lo que sería este ciclo, es como que me han llevado o desarrollado una idea como más orientada hacia la política, y yo quería consultarles, sí, o sea, he replanteado la pregunta mientras estaba, ¿qué define ¿qué define el periodismo actual como crisis? De acuerdo a lo que ustedes han mencionado durante todo el desarrollo del espacio. Ya que como que me he dado cuenta que siempre hay como una orientación más a la política actual, a lo de ahora, y he pensado de que no es lo único que puede llegar a poner en crisis al periodismo, ya que los actuales medios de comunicación o las nuevas plataformas de comunicación han despegado y han desarrollado espacios en donde gente, como ustedes mencionaban en un momento, gente no profesional del periodismo, tiene su espacio para poder comunicar su propia idea, y también generando lo que sería como una idea errónea de algunas cosas, quizás más llegado hacia el punto de vista de cada uno. Es decir, lo que sería como la fake news, por ejemplo, el caso de la fake news, que una de las cosas que compartió el presidente en un momento, el presidente actual, fue una fake news, y es cómo eso impacta en el trabajo del periodista actual, el periodista de campo, que capaz que no utiliza estos medios y sigue usando los medios anteriores, como el diario, como la radio, y hoy que está TikTok, está Instagram, que son espacios en donde todo es más inmediato, creo yo, en donde un feed de 30 segundos te puede explicar lo que es el diario de que el tipo se tomó 1 hora y media escribiéndolo. Sí, está bueno, por ahí me parece que tiene son muchas las cuestiones, ¿no? Recopilo algunas de las cositas que decimos, la crisis del periodismo, independientemente de la crisis de los medios que te ponen muros de pago hay un avance en la privatización de la información, de los grandes portales. La situación de los laborantes de prensa, que además creo que se ha grabado, Gilles lo puede decir con más detalle. Sobre todo a partir de el COVID, cuando viene el teletrabajo, cambia un poco la lógica de hacer el laburo. ¿En qué sentido? Que, bueno, se sale menos a la calle, se va menos a la conferencia de prensa o no se va a la conferencia de prensa directamente, ¿no? Estás esperando que las oficinas de prensa te manden un audio o una gacetilla o un video, en el caso de televisión, que ya viene armado profesionalmente para que vos ni siquiera tengas que modificar eso que producen. Vienen y te lo mandan a la hora de cierre, ¿no? Entonces, cosa que no puedas hacer lo que Gilles decía, que era la
responsabilidad nuestra es decir, recibo una información, la chequeo, la confronto, llamo a otra fuente. Entonces, pero me veo en el problema de que no lo puedo dejar de sacar. Me mandan a hacer una cobertura y me piden que haga una foto o que haga un video. Recortan posibilidades, digamos, de herramientas de laburo. Cobran, en general, los laburantes de prensa están cobrando en muchos medios por debajo de la línea de pobreza. Eso creo que lo saben, o sea, pagan miserias. En el caso de la prensa gráfica y en el caso... Sí. Perdón. Entonces, lo que están perdiendo los y las periodistas es la calle. Y eso es una cosa terrible porque los hechos ocurren en la calle y gran parte de lo que ocurre está en ese lugar. El que no tenga un teléfono celular deja de ser fuente, deja de ser una fuente de información. Si no lo puedes ubicar, no es una fuente a la que vas a recurrir. Por ejemplo, ¿no? Por dar algunos ejemplos de las conversaciones que he tenido también con Shirley y con otros colegas. Bueno, esto que decíamos de los costos, el otro día medio provocando, decía Pergolini que iba a pagar el transmisor de la radio porque el costo de la luz era tan alto que le convenía hacer streaming directamente. Yo tengo las cámaras montadas y lo único que tengo que hacer es ponerme con el micrófono y transmitir a través de YouTube. O sea que la crisis que se está... Perdón, y la otra es decir, bueno, producí un contenido para el diario de papel y ese mismo contenido después adaptarlo para que salga en la web. O hacer el programa de la radio de la empresa, y después ese contenido, esa entrevista que hiciste, la reciclas para que salga en el canal. O sea, esto es lo que demuestra el detalle chiquito, digamos, de cuál es la crisis que atraviesa, entre otras cosas, digo, porque no la conozco todo, porque yo dejé el periodismo me pidió que me fuera, básicamente. Bueno, entonces esta es un poco la situación. No sé si respondo como para darte un poco más concreto por dónde pasa la crisis que estamos atravesando. Y otro que sí tiene que ver con la gran cantidad de noticias y la casi imposibilidad de poder, digamos, atajar una cantidad de informaciones. Pero yo digo, el laburo de periodista sigue siendo recibir la información, chequearla, confrontarla, escribirla. Sigue siendo básicamente nuestro laburo. Y tenemos problemas para hacerlo, porque las condiciones de laburo son desastrosas. Yo creo que estamos en un piso, no sé, ahí está Flavio que lo puede ratificar, me parece que podemos estar en uno de los pisos más bajos de la profesión. Quizás. Fabi, ¿te puedo aclarar un par de cositas? Sí, obvio. Él es Flavio. Flavio, para ser numeroso, soy secretario general del Sindicato de Prensa, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y lamentablemente para todos ustedes, negociador paritario de salarios. No estamos por debajo de la línea de la pobreza, estamos por debajo de la línea de indigencia. Un redactor, yo soy licenciado en comunicación social, tengo 30 años de profesión y en el diario, si tuviera que cobrar el sueldo, cobraría 260.000 pesos. Trabajé en Clarín, trabajé en Telam, trabajé en Radio Libertad, trabajé en la televisión, trabajé en radio, trabajé en un montón de lados y cobro 260.000 pesos. Shirley, por tener 30 años de antigüedad, cobra 350.000 pesos. Si hace feriado, si hace algunas cosas más, no llega a los 500.000 pesos. Necesitamos 600.000 pesos para no ser indigente en esta provincia y más de 1 millón para cubrir la canasta básica. Tenemos compañeras que se fueron hace poquito del diario, dejaron de trabajar en el área policial, trabajando, habiendo salido a la universidad, dejaron de trabajar en el diario para vender ollas César. Porque ganan más plata vendiendo ollas César que haciendo periodismo. La realidad que tenemos en nuestro ámbito a nivel salarial es dramático en todo el territorio nacional. En la provincia de Corrientes, los empresarios deciden que no les conviene el convenio, entonces le pagan a los compañeros de los diarios la mitad de lo que dice el convenio, que allá es una garcha el convenio, bueno, ellos le pagan la mitad.
En Salta, el senador Romero, que es el dueño de uno de los diarios, El Tribuno, decidió echar al 50% de su planta laboral, indemnizarlos al 50% y pagárselos en 12 cuotas. En Tierra del Fuego... Volvió la hora 12. Volvió a la hora 12 para despedir, sí. En Tierra del Fuego, los compañeros, donde para poder vivir necesitas como mínimo 2 millones de mangos, estás pobre con 2 millones de mangos en Ushuaia, los compañeros ganaban, en marzo del año pasado, ganaban 20.000 pesos, hoy rondan los 150.000 pesos. Para ser periodista hoy en la Argentina necesitas tener 4 o 5 trabajos. Así que nada, eso, ese dato, nada más. No sé si quieren agregar algo más o vamos con la otra. ¿Podés acercarte? Sí. Después de la intervención de Flavio, nefasto todo. Lo bueno es que es lindo hacer periodismo, pero no más remunerado. Justo después de esa intervención, ya no quiero ni decir lo que la pregunta que quería hacer. Va un poco en contraposición con lo que decías de la velocidad de información que venimos recibiendo y con esto de no tener noticias todos los días, como una forma de atajar un poco todo esto que decía de las fake news y todo esto. Surgen en algunos lugares, no sé si acá existe como tal y no sé cómo funcionan tampoco, es más por eso le hago la pregunta, como los fast check, que son como grupos de periodistas que chequean rápidamente todas estas noticias que van saliendo día a día y llegan a un punto en que pueden estar, creo que como avalados o acreditados, como no sé si existe eso acá en Argentina, como que sería como una buena alternativa para poder tener esta información rápida porque tiene mucha llegada dentro de lo que es la población joven, de la gente que lee solamente lo que le sale en Instagram o lo que le sale en Twitter o lo que le sale en las redes sociales como más rápidas, por decirlo así, que es como esto, una forma interesante de enfrentar ese bombardeo de información que es como de producir noticias a toda velocidad, sobre todo noticias falsas. Existe uno que se llama Chequeado, que lo pueden ver en chequeado.com. Después, no creo que haya otras iniciativas. Había uno que era de los diarios, de los grandes diarios. Durante el COVID se creó uno estatal y fue duramente atacado, sobre todo por la derecha, es decir, cómo el Estado va... Y, bueno, lo que hacía era ver cuál era la información, no me acuerdo cómo se llamaba, el COVID. Pero existen pocos esfuerzos. Son interesantes, siempre hay alguna duda sobre, bueno, qué chequean, ¿no? ¿Qué chequean y por qué chequean y no, hay muchos falsos y muchos verdaderos de otro lado. Bueno, eso genera ruido. Y también los sponsors, ¿no? Es decir, quienes sponsorean, que son por ahí grandes multinacionales que figuran como sponsors. Esos son los principales cuestionamientos que se le hacen a empresas como Chequeado. No hay pocos. En Europa existen, están muy extendidos. En España, por ejemplo, tienen Maldito Bulo, tienen, bueno, no me voy a acordar, tienen 3, 4, 5 importantes. Funcionan bien, la gente le tiene mucho aprecio, digamos, usan mucho esos sistemas. Acá solamente Chequeado no creo que dé abasto, ¿no? Es decir, a pesar de todo lo que hace. Sí, Telam tenía un servicio. Bueno, tenés razón, Telam tenía un servicio y el que puso el servicio, el COVID fue Telam, fue la que se Telam, sí. Retomando la pregunta anterior, si quieren agregar por qué el periodismo está en crisis o en qué está en crisis, Fabián hizo hincapié en la parte salarial, que no es menor, pero bueno, por ahí se tienen otra mirada. Quería agregar esto del periodismo, creo que los desafíos, uno de los desafíos en este periodismo en crisis, el mayor desafío tal vez, es no convertirnos en periodistas de oficina, para poder, lo que tenía esto de ir y palpar y estar en la calle. En tiempos de redes es complicado porque ¿cómo va? Entre que salís, vas a la calle y volvés,
tus compañeros subieron todo lo que decían, incluso en los mismos grupos de periodistas. Pero hay que encontrar la manera de no perder ese contacto y esas cosas. Dos ejemplos. Y con respecto a este tema de... que también tiene que ver con este periodismo militante versus no periodismo, o periodismo que ya no existe, es un periodismo escéptico. Creo que si algo demostró este tiempo de caída de algunas ventas es que no hay periodismo escéptico. Los que trabajan, los que militan fuertemente, digamos, para las corporaciones, y quienes de diferentes lugares, ya sea el feminismo, ya sea el medio ambiente, ya sea el gremialismo, ya sea los partidos de izquierda, ya sean los diferentes modalidades, creo que se hacen diferentes formas de periodismo. ¿Por qué no convertirse en periodistas de oficina? Recuerdo dos o tres cosas, porque también tomar contacto con la gente y con las cosas nos hace que ganemos en periodismo. Me acuerdo una nota que me sacó del tinte de dinosaurio en el diario entre mis colegas. Hubo una renovación muy grande entre los periodistas en el diario Río Negro. Lamentablemente echaron de la modalidad que echa el Río Negro, que es presionarte y hacer un acuerdo firmado de que estás de acuerdo en irte después de ciertas insistencias y de acuerdos y negociaciones, excepto en algunas formas, que la última fue echar a 15 ya con telegrama de despido. Antes perdimos a 25 compañeras y compañeros de la forma que digo actual. Y entonces los que vamos quedando de este tiempo que decía Flavio de trabajar en el diario, te ven como que el periodista de capacidad es diferente porque es el que viene de papel, digamos, ¿no? Es así. Y entonces, recuerdo en tiempos de pandemia, había que hacer notas y uno acostumbrado a salir a buscar las notas a la calle, en mi caso, y no tanto en las redes como sí mis compañeras y compañeros de cosas. Se me ocurrió algo muy breve, esos días que no tenías nada, que decías, ¿qué puedo ofrecer hoy? Y el tema cómo conseguir cigarrillos en tiempos de pandemia. Había una gran cantidad de personas que escuchaba, para colmo no estás en comunidades, porque recordemos el 2020, en plena pandemia hablabas con tu familia y nada más, escuchabas alguna radio, alguna cosa, no había, ni siquiera salíamos a las panaderías, muy poco, salíamos una vez cada 2 días, era complicado. Y se me ocurrió en determinado momento, decir, ¿cómo hará tal persona que yo conocía porque era periodista y que está fumando? Entonces agarré y llamé a 10 periodistas conocidas también, fumadoras seriales, de Radio Calf, de La Mañana, de RTN, de otros lugares, no la Negra Cuba, así que todas son, mis fuentes eran todas conocidas y conocidos míos que fumaban. Y cómo hace de casa de gobierno, además son gente que como nosotros éramos esenciales, en algún momento salían, entonces había la posibilidad de recorrer a que tenía mi vecino de al lado, que por ahí, no sé, dependía que alguien le trajera un pucho, porque no se podía. Nosotros salíamos con la credencial de periodista y podía ir a buscar pucho en todos lados. Hicimos una nota pava, digamos, de cómo conseguir, y entonces me contaban en los kiosquitos donde andía, donde las colas y qué sé yo. Hicimos una nota, una crónica que hubiera sido como por ejemplo, de estudiante de periodismo, cuando vos salís y le preguntás cuánto es el aumento del colectivo o cómo les impacta el aumento del colectivo. Y bueno, la nota es así, pum, para arriba, y creció, y era la nota más cliqueada, y el otro día no entendía yo, porque no sabía, y había sido como el boom de esa nota. Hasta los momentos más complicados hay maneras de tomar este contacto con la calle, con las cosas. Recuerdo también que una experiencia importante nos la dieron las compañeras feministas cuando contaban esto del periodismo colaborativo.
cuando las perseguían, antes de que se sancionara la ley del aborto, y cómo salían a hacer notas y cosas, y ahí tenían, decían base, ellas mandaban información a la base y eso publicaban. Es una manera también que se pueden hacer las redacciones a otro lado de hacer periodismo. Se puede hacer periodismo de calle y estar al instante si la inventiva te da, y también te da lo de se hace con periodistas. Ese es el tema. Contar a los chicos la experiencia que tuvimos en el sindicato con la cobertura de los juicios. Bueno, tomada en parte de eso también fue el periodismo. Cuando hicimos el libro en el segundo juicio 2012 en adelante, que fue en parte cuando en 2008 compartimos la cobertura periodística del primer juicio con Fabián, que estaba en Clarín, con Negro Lillo, que estaba en el EU5, los compañeros que recién salían en forma virtual en la 8300, y el Río Negro y La Mañana, y no más. El primer juicio por delito de lesa humanidad, uno de los más el que iba a ser Ariete, Resorte, que en realidad fue la única condena que está en firme. Y luego venía el segundo juicio y una gran cantidad de periodistas nuevos que habían nacido ya en democracia y que no tenían el conocimiento de que se trataba, no porque uno no hubiera nacido en dictadura, sino que también es como que se asignaba a ciertos periodistas la materia específica de algo que había ocurrido hace 40 años, que era complicado, etc. Tomamos la experiencia de las compañeras feministas de que todo se puede cubrir centralizando en un lugar, y compañeras que estaban en el U5 pero no eran en el Negro Lillo podían también cubrir, y gente que estaba en el Río Negro pero no era tal o cual persona que cubría también podrían cubrir, y lo hicimos desde la plataforma del Sindicato de Prensa de Neuquén como lugar de base. Cubrimos el segundo juicio y casi el tercero, porque después se vino pegado uno del otro, con unos 10 o 12 periodistas que hicimos algo maratónico, porque después no lo pudimos volver a hacer por diferentes cosas, entre otras cosas porque los diarios pagan muy poco y entonces empezamos a tomar más de dos empleos y hasta 3 empleos, y ya no daba para hacer militancia por un tercero, aunque fuera por esta manera. Y se hizo de esta manera. Cada uno, éramos unos 10 o 12, habían 4 audiencias por semana, uno se encargaba cada 15 días de una audiencia. Y de esa manera hicimos un cúmulo de información que terminó derivando en un muy buen sitio donde leer lo que era el diario del juicio, el segundo, que fue uno de los más grandes también acá en Neuquén. Ahora llevamos 8, de esa manera. A Judith se le ocurrió que eso tendríamos que dejarlo en parte gráfica, y finalmente salió un libro de esta cobertura colaborativa, también tomado de este lado. Hay formas, siempre hay formas de hacer. Lo que no podemos es transformarnos en periodistas que dejan de ver y de sentir y de pasar y de estar, como nos está ocurriendo en algunas redacciones. Un ejemplo, hace un tiempo atrás hubo un pibe chorro al que le quemaron la casa. Eso estuvo y salió esa información en todos los medios, en todas las radios, en todos los diarios de la mañana. Ahora, fue algo un poco más complejo que solamente eso. Y solamente lo leí en El Oeste Neuquino, que es un pequeño periódico digital que está a cargo de una persona que ahora ha dejado de estar continuamente, pero que graficó lo siguiente. El barrio estaba todo enojado porque era un muchacho con problemas de dependencia, de droga y demás, y robaba a todo el mundo. La cosa es que lo quisieron linchar, estuvo la policía afuera, no lo lincharon ese día, se metió en la casa de aparentemente su papá y su pareja. Después vimos, todo esto lo leí en otro lugar que no fue los medios gráficos. Lo único que me mostraron es que
le quemaron la casa al pibe Chorro. La crónica terminaba, la tercera crónica terminaba en el oeste neuquino con la historia de la mujer que vive en esa casa, que era la pareja del padre del pibe, que se quedó sin nada, porque todo el barrio le quemó la casa y se tuvo que ir a vivir al funeral. La historia, nadie fue, todos, inclusive me tocó ir, yo andaba en otro tema, me tocó ir con el fotógrafo que hace conmigo una foto y hace la foto de la manifestación y además hace la foto de otro lado, hace como un gran popurrí. No encontrábamos la casa quemada 48 horas después. ¿Por qué había que ir? Porque seguía repicando el tema de la casa que le habían quemado al pibe Chorro. No encontramos la casa. Entonces yo me bajé y le dije, espérate que pregunto acá y averiguo. Entonces averigüé en la esquina, no, si es esa. Y miramos y no encontrábamos la casa, era Godoy, en un lugar cerca de la Municipalidad del Oeste. Está ubicada allá en la calle de Godoy, a unas 3 cuadras por la 1 de Mayo. No había una casa quemada. Hasta que le digo, señora, no, si es acá te llevo, me dice, estaban ahí a 20 metros. Le digo, pero esto es un terreno, sí, lo que pasa es que después de que se quemó vinieron y pusieron varias chatas, qué sé yo, se robaron todo y además le sacaron hasta los ladrillos habían sacado. No parecía una casa, sino que parecía un terreno con un fogón al medio que había sido de... Bueno, esa historia la cubrió la compañera Soberón. Lo que a mí me llamó la atención es la nota final con la mujer que había perdido su vivienda, sus cosas por esta accionar, la tropelía del resto, de no solamente quemar la casa, sino que después se prestó para que le robaran todo lo que había, pero todo, quedaba un terreno con algunas cosas, no parecía que había habido una casa quemada ahí, las chapas, todo se llevaron. Y también en el sitio, si seguías el sitio, también estaba los primeros días donde se veía cómo se juntaba la gente afuera y cómo la policía dejó liberada aproximadamente por 2 días. O sea, la quemaron al tercer día. O sea, dejó liberada el lugar para que la quemaran, para que lo saquearan, para que se le llevaran todo. Y esto ocurrió. Esta historia la vi, no la vi en otro lugar. Busqué en otro lugar, no las encontré en otro lugar. Pero fue una periodista que fue con todo su tiempo antes. Momentos antes, no estuvo en el momento que todos mostraban, ni mostró y mostró sí el final de esa historia. Creo que hay siempre maneras de seguir contando historias si hacemos periodismo, o sea, si lo llevamos en la manera de hacer. Bueno, Fernando, si te parece, además de tu opinión, ¿te parece dar un cierre final a todo esto que hemos estado hablando, de las intervenciones y lo que queda para los próximos talleres? Sí, no, pensando y obviamente coincido con las cosas que plantearon. Quizás no sé si entendí bien la pregunta, pero digo, a mí me cuesta... es muy difícil pensar la crisis del periodismo por fuera de la crisis de la política. Porque todo el periodismo de alguna forma es político. Y coincido con Shirley que no es político necesariamente partidario de un partido. Digo político cuando digo tomar partido por alguna causa, o dejar de tomar partido por alguna causa, quiero dejar de tomar partido, digo, a favor o en contra, o por obviarla, es una forma de tomar partido. Entonces, todo periodismo es político, aunque parezca una cuestión trillada. Eso, en ese sentido quería decir que era militante, digamos, ¿no? Y entonces por eso, ahora, vuelvo a insistir, lo que no quiere decir que necesariamente tenga que ser menos profesional. De los trabajos periodísticos muy profesionales y que han dejado huella en la historia del periodismo, lo han hecho periodistas muy militantes, muy comprometidos. Hablaba de Walsh, hablaba de Enrique Rabo o de otros. Entonces, primero eso, digamos, ¿no? Que no creer que hay una separación que se puede hacer y encontrar la pureza de un periodismo independiente de la política. Eso creo que es lo bueno que se puede sacar de esta politización que hubo del periodismo en el último tiempo, aunque con mucho de ello no tenga acuerdo con sus objetivos políticos, ¿no? Después, vinculado a esto, y yo hablaba en ese momento de la cuestión de
de cómo es la experiencia en la Patagonia, de cómo se puede explicar la ley base desde la experiencia de vaca muerta, etc. Y cómo es esa cuestión tan central en esta región que es el petróleo. Pero también hay un aspecto que es investigar al poder real. En esto es loco, porque uno de los últimos libros o emblemáticos que hubo en la Argentina, que fue Los días de la Argentina, lo escribió Majul. Y es un buen libro. Después hubo otro de Los dueños del futuro, de Alejandro Galeano, y que hablaba más de los dueños de las... Pero después hay investigaciones, pero no hay mucha investigación que le pueda contar a los sectores populares cómo vive y cómo goza la vida la burguesía a costa de la explotación de todos nosotros. Por ejemplo, en el libro El Loco, a mí me llamó la atención, El Loco, que es el libro que escribió Juan Luis González sobre la biografía de Milei, cuenta que Eurnequian tiene una casa, tiene 3 casas, y creo que ahora se va a construir una 4ª, iguales en Estados Unidos, en Argentina y en Armenia, no sé. Iguales. Exactamente iguales. Porque el tipo no quiere despertarse con la incertidumbre de no saber si está en su casa. Bueno, en la Argentina tenemos una crisis de vivienda tremenda. A mí me llamó como imagen me llamó poderosamente la atención. Miren la locura que hace la guita, ¿no? No saber qué hacer con la guita te lleva a delirios en un sentido como ese, mientras acá para un techo, el alquiler, bueno, ya todo lo que sabemos. Es un pequeño detallito, debe estar lleno de ese tipo de cosas. ¿Cuál es la biografía de Roca? Que era militante comunista, militante de izquierda, mejor dicho, más que comunista, me enteré hace poco, estudiantil, de alguna corriente estudiantil de izquierda. ¿Cuál es esa biografía? ¿Cómo fue durante la dictadura? Que algo de eso se conoce. Yo propagandicé mucho un documental que se hizo en base a 2 tomos, que lo editó el propio Estado argentino, inclusive, aunque quedaron medio guardaditos, que es responsabilidad empresarial, cómo fueron el accionar de las patotas de las empresas durante la dictadura en común con las patotas de la propia dictadura y de las empresas para secuestrar gente y hacer centros clandestinos. Pero hoy, ¿cómo es esa vida no contada solo el glamour que muestran los medios que lo cuentan admirativamente, sino en forma como formas de denuncia, digamos, ¿no? Con la idea de mostrar contrastes, también es una tarea que está muy, muy perdida en el último tiempo, ¿no? Y también es interesante desde ese punto de vista y puede aportar en complemento con las denuncias generales sobre la explotación, digamos, ¿no? Cómo es la explotación del otro lado, y que se sepa de este lado, que creo que ayudaría o ayuda a la toma de conciencia. Bueno, eso por último. Y segundo punto. Por último, también diría que no le pidamos al periodismo mucho más de lo que el periodismo puede dar, ¿no? O sea, por ejemplo, la disputa por la agenda. El gobierno tiene su granja de trolls, todos los días trata de instalar, habla Dorni, dice sus boludeces a la mañana, etcétera, etcétera, y trata de instalar ideas y un enemigo por día y una discusión por día. Esto lo decía hoy en una radio, en la marcha del 24 de marzo hicieron el video con el Tata Joffre, ¿no? Un video presentable, vamos a tratar de contrapesar y copar la agenda con esto para tratar de instaurar otro relato, y vino la marcha y no existió ese video. De hecho se lo guardaron. El día de la marcha de 1 millón de personas, 500.000 en la ciudad de Buenos Aires, de la marcha universitaria, podían haber tirado todos los trolls encima y la agenda era la de la marcha. Y lo mismo el 8M y lo mismo el día de paro general. Podían hacer todos los hashtags que quieran de yo no paro, pero el paro era paro. Y no lo podían ocultar el paro. Entonces digo, confiemos también en que no, porque si no nos recae una tarea como somos los que tenemos que transformar el sentido común. Digo, es un aporte más, como el que hace el trabajo teórico, como el que hace el trabajo sindical, como el que hace el trabajo en el movimiento feminista, como el que hace el trabajo en los derechos humanos, etcétera, etcétera, que vamos a empalmar con otras
estar preparados para empalmar con otras olas que no van a venir solamente del periodismo y que nos van a facilitar las cosas también, ¿no? O sea, el día de la marcha, ¿no? Después del día de la marcha universitaria, después de tantos meses con estos tipos hablando, todo, medio que al otro día nos levantamos todos como Franchella, ¿no? Que hermosa mañana, ¿verdad? ¿No? Con el gobierno. Mirá lo que te tuviste que comer, digamos, ¿no? 1 millón de personas en la calle, digamos, nos sentimos todos bien. Te pusimos un límite, tuviste que cambiar de tema, tuviste que ir a negociar con Jacobiti. Está bien, Jacobiti negoció la suya para él solo, que es el vicerrector de la UBA, y dejó a todas las universidades nacionales colgadas. Pero eso del lado de Jacobiti, pero del lado del gobierno tuvo que ir a sentarse a discutir con Jacobiti, el amigo de Lustó, al que lo odia, porque lo odia, Milei. Bueno, una expresión de relaciones de fuerza. Entonces quiero decir, no nos carguemos tampoco, no pensemos que, sino es como una visión de que el periodismo va a darle más poder de lo que verdaderamente tiene, cuando en realidad puede ser un engranaje muy importante, pero de una dinámica social que lo desborda y que lo va a desbordar y que ya nos ha desbordado, digamos, ¿no? Por eso no es casualidad que en momentos de ascenso social, como en los años 60, 70, también surgieron las mejores experiencias periodísticas desde ese punto de vista. Y en momentos de retroceso y de aislamiento es mucho contra la corriente, pero lo contra la corriente siempre para cuando la corriente venga a favor. Y tenemos que tener confianza en esa corriente a favor, porque este proyecto es impresentable. O sea, no puede tener éxito, para que se entienda. No puede tener, esto es una ficción. O sea, más tarde, más temprano, desde el punto de vista de lo que es el ancla fiscal, de cosas que no hablamos, ¿no? Pero lo que es el ancla fiscal, que es una mentira, esa figura que se usa, que en realidad si yo dejo de pagar las cuentas, no como, y todo eso, y sí me sobra sueldo probablemente, pero el mes que viene tengo que pagar cosas. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno. No le pago a los que producen la energía, no le pago a los jubilados, le licuo todo. Bueno, es insostenible en el tiempo. La devaluación, como la están haciendo de 2% por mes, mientras la inflación va mucho más, aunque ahora festejen que baje al 8%, es insostenible también en el tiempo. O sea que no puede tener resultados que contengan a todo el mundo. Bueno, hay que tener un poco esa paciencia del procesamiento que hacen la sociedad o el promedio de la sociedad de su propia experiencia política, para poder empalmar con las herramientas, en este caso que estamos hablando del periodismo, cuando esa contradicción se haga más evidente. Que no sabemos cómo va a ser, si va a ser alrededor de un acontecimiento, si va a ser alrededor de un desgaste político y una lucha política más mediada, más lenta, si va a ser de una irrupción, que tampoco está descartado, porque la marcha universitaria nadie pensaba que se iba a hacer, y fue. Y capaz que mañana es otra cosa, los tarifazos, lo que sea. Lo que sí es que la dinámica es que no puede funcionar a excepción de que en esos grandes cataclismos nos impongan derrotas, ¿no? Cualitativas, que no están hechos para nada. Entonces digo, pensemos la función desde ese punto de vista como parte de eso, porque si no nos cargamos de una responsabilidad que por ahí nos supera y nos desmoraliza porque verdaderamente nos desborda y bueno, y nos supera. Pero para mí dijo esa idea. Bueno, muchas gracias a todos, todas por venir a escuchar este panel de lujo que tuvimos hoy para dar inicio a estos ciclos. El próximo taller es el 7 de junio, vamos a vender un poquito, Mónica está allá, Mónica Reynoso y yo tenemos la tarea de pensar cómo contar las historias, dónde están las historias, Mónica un poco de la parte narrativa, lo mío es de mi experiencia más que nada radial. Así que bueno, los esperamos en el mismo lugar, en el mismo horario, un día muy especial porque es el día de las y los periodistas. Y a la mañana también, bueno, Fabián me pedía que apuntáramos esto. Hace muy poquito perdimos a un gran compañero, Juan Caliani. Bueno, últimamente en realidad estaba trabajando en Radio Cumbre. Fue asesinado Juan, es un gran dolor que tenemos todas y todos todavía. Y era estudiante de la carrera de Comunicación Social y se va a hacer una entrega a sus papás del título de comunicador social, que lamentablemente no lo pudo obtener, había retomado la carrera y bueno, lamentablemente no lo tenemos más. Ese día vamos a aprovechar también para recordarlo, así que Juan era militante del PCR, un militante social también en varios comedores y bueno, también militante del periodismo, ¿no? Poniendo en duda y desde su pequeño espacio también peleando por la cuestión salarial, que también en la radio donde estaba
era bastante precaria. Así que bueno, ese día los esperamos para quienes quieran también aprender a contar historias, vamos a contar nuestra experiencia, que es lo que podemos aportar. Y bueno, nuevamente Fernando, muchas gracias por venir a Neuquén, por hacerte un tiempo en tu agenda familiar y en tu agenda cotidiana. Gracias.